En algún punto del municipio de La Concordia, en Chiapas, existe un rancho que guarda más historias de las que cualquier escenario podría contar. Un refugio verde rodeado de montañas donde el nombre Julián Álvarez desaparece y en su lugar queda solo Julio César Álvarez Montelongo, un ganadero, un hombre de tierra, alguien que prefiere las hamacas bajo los árboles a los reflectores de los auditorios más grandes de México. Pero este rancho, conocido como Santa Rosa, también fue testigo silencioso de la tormenta más oscura en la vida del cantante más taquillero del regional mexicano. Una tormenta que llegó en agosto de 2017, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos colocó su nombre en una lista que congela cuentas, cierra fronteras y destruye reputaciones. ¿Qué tiene que ver un rancho apacible en Chiapas con acusaciones de narcotráfico? ¿Cómo es posible que el mismo lugar que le daba paz se convirtiera en el único refugio cuando el mundo entero parecía cerrársele? ¿Y qué secretos guarda esta propiedad que su dueño ha defendido con más fervor que cualquier éxito musical? Esta es la historia del rancho que Julián Álvarez construyó con sus propias manos, y de cómo ese pedazo de tierra se convirtió en el símbolo de todo lo que ganó, todo lo que perdió y todo lo que tuvo que demostrar. Julio César Álvarez Montelongo nació el 11 de abril de 1983 en La Concordia, un pequeño municipio enclavado en las montañas de Chiapas, a poco más de 3 horas en carretera desde Comitán. No era un lugar donde la música regional mexicana florecía, ni donde los sueños de fama parecían alcanzables. Era un pueblo de tierra, de trabajo duro, de familias que vivían del campo y donde las oportunidades musicales eran prácticamente inexistentes. Desde niño, Julián creció rodeado de naturaleza, animales y la rutina tranquila del campo chiapaneco. Su familia no tenía grandes lujos, pero tampoco les faltaba lo esencial. Lo que sí tenía Julián era una voz que comenzó a destacar en los concursos escolares, primero en primaria, luego en secundaria, cuando obtuvo el primer lugar regional interpretando Corazón Usado, y más tarde en preparatoria con Rosita de Olivo. Cada victoria era una señal de que su destino no estaba en quedarse en La Concordia para siempre. Pero el camino hacia la música no fue lineal ni sencillo. Julián se mudó a Tuxtla Gutiérrez para continuar sus estudios de preparatoria, dejando atrás su pueblo natal. Estudiaba, trabajaba, sobrevivía. La música era un sueño, pero parecía lejano. Chiapas no era Jalisco ni Sinaloa, no era la cuna de la banda ni del norteño. No había industria, no había contactos, no había puertas abiertas. Solo había un joven con una voz potente y una determinación que aún no sabía hasta dónde lo llevaría. Todo cambió un miércoles de marzo. La banda El Recodo llegó a Chiapas para una gira, y Julián, con esa mezcla de valentía e ingenuidad que caracteriza a los soñadores, logró acercarse a ellos. Un empresario local lo presentó con los músicos. Julián se ofreció como guía turístico para llevarlos a conocer las zonas más bonitas de Chiapas. Durante ese recorrido, mientras mostraba cascadas, ríos y montañas, Julián no pudo resistirse. Se puso a cantar. Mario Alvarado y Aldo Sarabia, integrantes de El Recodo, lo escucharon. La pregunta fue directa. ¿Qué anda haciendo? ¿A qué se dedica? Julián respondió que estudiaba. Aldo Sarabia le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Deje la escuela, usted canta, váyase a Mazatlán. Julián, como él mismo lo describe, siempre ha sido en caliente. No lo pensó 2 veces. Sí me voy, respondió. Poncho Lizárraga, el líder de la banda, fue más cauteloso. Si él quiere voy, pero está difícil. Mejor termina tu carrera, no es cualquier cosa, le aconsejó. Pero Julián ya había tomado su decisión. Regresó a su pueblo natal, a 3 horas de distancia. Llegó a la casa de sus padres con la noticia. Ya me voy a Mazatlán. Su madre le preparó quesadillas y café. No hubo gran despedida, no hubo maletas llenas de ropa, solo una mochila, una guitarra y un boleto de autobús. Eso fue un 3 de marzo. Es una fecha que Julián no olvida porque fue el día en que dejó de ser solo un muchacho de Chiapas para convertirse en alguien que perseguía algo más grande que él. El viaje de Chiapas a Mazatlán no fue solo geográfico, fue el inicio de una transformación. Julián llegó a Sinaloa sin contactos, sin dinero, sin garantías. Pero tenía algo que muy pocos tienen, una voz única, hambre de triunfo
y la convicción de que había nacido para cantar. Los primeros años fueron difíciles. Tocaba donde lo dejaran, cobraba lo que le dieran, aprendía sobre la marcha. Poco a poco el nombre de Julián Álvarez comenzó a sonar. Primero en Mazatlán, luego en Sinaloa, después en Jalisco y finalmente en todo México y Estados Unidos. Las canciones como El amor de su vida, Te hubiera sido antes, El color de tus ojos se convirtieron en himnos del regional mexicano. Los auditorios se llenaban, las giras se multiplicaban, los discos se vendían por millones. Julián Álvarez no solo era un cantante exitoso, se había convertido en el rey de la taquilla, el artista que llenaba estadios completos sin necesidad de apoyos corporativos ni grandes disqueras detrás. Pero mientras el éxito crecía, Julián nunca olvidó de dónde venía. Cada vez que podía regresaba a Chiapas, no a hoteles de lujo ni a fiestas exclusivas. Regresaba al campo, a la tierra, al lugar donde había aprendido a trabajar con las manos, a respetar la naturaleza, a valorar la paz que solo el silencio del campo puede ofrecer. Y fue en esos regresos constantes que nació una idea que no tenía que ver con la fama ni con los escenarios. Julián quería un lugar propio, un lugar donde pudiera ser él mismo, sin el peso del nombre artístico, sin las expectativas del público, sin la presión de los contratos y las giras interminables. Quería un rancho, no como símbolo de riqueza, sino como refugio, un espacio donde su familia pudiera vivir junta, donde sus hijas crecieran rodeadas de naturaleza, donde él pudiera caminar descalzo sobre la tierra que había comprado con el sudor de miles de conciertos. Ese sueño se materializó en un terreno ubicado en el municipio de La Concordia, Chiapas, el mismo lugar donde había crecido, el mismo lugar donde su historia había comenzado. El rancho que construiría llevaría el nombre de Santa Rosa y con el tiempo se convertiría en mucho más que una propiedad. Sería el corazón de su vida privada, el refugio donde Julián Álvarez desaparecía y Julio César Montelongo volvía a existir. Pero antes de que ese rancho se convirtiera en un santuario, antes de que las vacas, los caballos y los jaguares nocturnos poblaran sus hectáreas, había algo que construir. Y Julián, con las mismas manos que sostenían el micrófono, comenzaría a levantar su refugio ladrillo por ladrillo. El rancho Santa Rosa no apareció de la noche a la mañana. No fue el capricho de un millonario que compra tierras como quien colecciona trofeos. Fue una construcción lenta, deliberada, personal. Mientras Julián recorría el país llenando auditorios y acumulando discos de oro y platino, en su mente siempre había un plan paralelo. Regresar a Chiapas, comprar tierra y construir con sus propias manos el lugar donde su familia pudiera vivir junta, lejos del ruido, lejos de las luces, lejos de la exigencia constante de ser Julián Álvarez las 24 horas del día. La propiedad que eligió estaba en el municipio de La Concordia, el mismo lugar donde había nacido. No buscó tierras en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en ninguna ciudad donde su nombre sonara más fuerte. Quería estar cerca de sus raíces, cerca de la gente que lo conocía desde niño, cerca del paisaje que había marcado su infancia. La Concordia es un municipio pequeño, con apenas 49.920 habitantes, según el último censo del INEGI, y una extensión de 2.570 kilómetros cuadrados de montañas, ríos y tierra fértil. Es un lugar donde el tiempo parece correr más lento, donde las carreteras de terracería conectan comunidades dispersas, y donde el canto de las aves todavía se escucha más fuerte que el tráfico. El rancho abarca varias hectáreas, divididas en lotes estratégicos para diferentes propósitos. No es ostentoso, no tiene las características de las mansiones que otros artistas exhiben en redes sociales. No hay piscinas con forma de guitarra ni salas de cine privadas. Lo que hay es tierra, animales y espacio para respirar. La casa principal está diseñada para que toda la familia pudiera vivir junta, algo que Julián siempre consideró esencial. Yo quería que mis hijas crecieran rodeadas de naturaleza, que supieran de dónde venimos, que entendieran que la vida no es solo escenarios y aplausos, explicó en su documental de YouTube titulado Esta es mi vida, capítulo 1, El rancho. Lo que hace único a este rancho no es su tamaño ni su valor económico, sino el hecho de que Julián lo construyó con sus propias manos, literalmente.
Cuando no estaba de gira, el cantante se ponía botas de trabajo, una gorra para protegerse del sol chiapaneco, y se ensuciaba las manos con palas, mezcladoras y maquinaria pesada. A mí no me importa agarrar la tierra, la pala, la mezcladora. Yo hago todo lo que se necesita hacer aquí, dijo en una entrevista. No había distinción entre el hombre que firmaba autógrafos en estadios llenos y el hombre que levantaba muros de ladrillo bajo el sol implacable de Chiapas. La construcción del rancho fue un proceso que tomó años. Cada vez que regresaba de una gira, Julián traía consigo no solo dinero, sino también ideas. Un nuevo corral para los caballos, una ampliación de las caballerizas, un sistema de riego más eficiente. Es una zona de descanso con hamacas bajo los árboles. Cada elemento del rancho tenía una función práctica. No había desperdicio, no había decoración vacía. Todo estaba pensado para que la vida en el campo fuera sostenible, cómoda y auténtica. El corazón del rancho Santa Rosa son los animales. Vacas, toros, caballos, potros, perros y hasta los pájaros que anidan en los árboles forman parte del ecosistema que Julián cuida con obsesión casi religiosa. Aquí no me conocen por cantante, aquí soy ganadero, dice con orgullo, y no es una exageración. El rancho está dividido en diferentes lotes, cada uno con su propio grupo de animales, que requieren cuidados específicos. Julián recorre todos los lotes a pie o en camioneta, revisando que las vacas no estén golpeadas, que no vayan a parir solas, que tengan suficiente agua y sales minerales adecuadas para su tipo de raza y etapa de crecimiento. Para mantener esta operación funcionando, Julián emplea a un médico veterinario de planta que lo asesora sobre el cuidado de los animales y a un nutriólogo que calcula las porciones exactas de minerales que cada lote necesita. Cada lote de animales requiere sales minerales diferentes. Yo camino todos los lotes para asegurarme de que todo esté bien, explica. Pero a pesar de contar con expertos, Julián no delega la responsabilidad. Él mismo alimenta a los animales. Él mismo revisa las cercas. Él mismo aplica remedios caseros que ha aprendido de la gente de la zona. Los caballos tienen un lugar especial en el rancho. Desde temprano, cuando el sol apenas comienza a iluminar las montañas, Julián sale a pasear entre ellos. Y no es un paseo turístico ni una actividad de fin de semana. Es parte de su rutina diaria, una forma de conectar con la tierra y con los animales que dependen de él. Las caballerizas están diseñadas para que los potros crezcan en un ambiente seguro, y cada caballo tiene un nombre, una historia, un propósito dentro del rancho. Pero el rancho Santa Rosa no es solo trabajo. También es el lugar donde Julián encuentra paz. Después de años de giras interminables, de hoteles impersonales, de aeropuertos a las 3 de la mañana, el rancho representa lo opuesto: estabilidad, silencio, naturaleza. Hay mucha paz aquí, repite constantemente en entrevistas y videos. Y esa paz no es metafórica, es tangible. El aire es limpio, el sonido del viento entre los árboles reemplaza al ruido de las ciudades. Y el cantar de las aves da la bienvenida cada mañana. Julián pasa horas en la hamaca descansando bajo la sombra de los árboles, tomando café, contemplando las montañas que rodean su propiedad. No revisa el teléfono constantemente, no responde correos de trabajo, no planea la siguiente gira, simplemente existe. Puedo levantarme y apreciar el día desde que empieza con un buen café, dice. Es un lujo diferente al que la mayoría asocia con la fama. El lujo de no tener que ser nadie más que uno mismo. Por las noches el rancho se transforma. Los sonidos cambian. El silencio del día da paso a los ruidos nocturnos de la naturaleza. Julián cuenta que se escucha un gatote, un animal grande que según la gente de la zona podría ser un jaguar, aunque él nunca lo ha visto. La posibilidad de que un jaguar ronde su propiedad no le asusta, y al contrario, le recuerda que está en un lugar donde la vida salvaje todavía tiene espacio para existir, donde la naturaleza no ha sido completamente domesticada por el hombre. El rancho también es el hogar de su familia. Su esposa y sus hijas viven allí cuando Julián no está de gira, y cuando regresa la prioridad es clara. Después de terminar la jornada, trato de llegar a buena hora a mi casa para poder estar con mis niñas, dice. La vida familiar en el rancho es simple pero intensa. Julián hace lo que sus hijas le pidan. Bailar, cantar, jugar, lo que sea. No hay agenda, no hay horarios estrictos. Solo tiempo de calidad en un lugar donde el tiempo parece detenerse.
Llevo más de 18 años dedicándome a la música, y este rancho es lo que me ha mantenido con los pies en la tierra, confiesa. Esa es una declaración que resume perfectamente lo que Santa Rosa representa. No es solo una propiedad, no es solo una inversión, no es solo un negocio ganadero. Es el ancla que le permite a Julián Álvarez mantener su identidad, su cordura, su humanidad en medio de una industria que consume y escupe a los artistas sin piedad. Pero lo que Julián no sabía, mientras construía su refugio ladrillo por ladrillo, mientras plantaba árboles y criaba animales, mientras soñaba con una vida tranquila en su tierra natal, era que ese rancho sería puesto a prueba de una manera que nunca imaginó. Que el lugar que había creado para escapar del mundo se convertiría en el único lugar seguro cuando el mundo entero pareciera voltearse en su contra. Que las montañas de Chiapas que lo habían visto crecer también lo verían enfrentar la tormenta más oscura de su vida. Y esa tormenta estaba a punto de llegar. El 9 de agosto de 2017, mientras Julián Álvarez probablemente recorría los lotes de su rancho en La Concordia, alimentando vacas y revisando que todo estuviera en orden, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicaba un comunicado que cambiaría su vida para siempre. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, añadió su nombre a una lista que históricamente había incluido a terroristas, narcotraficantes y figuras vinculadas con organizaciones criminales internacionales. No hubo advertencia previa. No hubo llamada telefónica. No hubo oportunidad de explicar nada. Solo un comunicado oficial que señalaba a Julio César Álvarez Montelongo, tú has conocido artísticamente como Julián Álvarez, como presunto prestanombres de Raúl Flores Hernández, alias El Tío, un empresario acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. El comunicado era directo y devastador. Ambos individuos tienen relaciones de largo tiempo con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización, y han mantenido activos en su nombre. Junto a Julián, el futbolista internacional Rafael Márquez también fue incluido en la lista. Ambos, figuras públicas ampliamente reconocidas en México, quedaban señalados ante el mundo entero como supuestos colaboradores del narcotráfico. ¿Quién era Raúl Flores Hernández? Según las acusaciones de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en San Diego, California, el tío era un narcotraficante que operaba en el negocio de las drogas desde finales de la década de 1970. A sus 64 años, en 2017, tenía 2 acusaciones penales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero. Su organización, según las autoridades, tenía redes en Guadalajara, Jalisco y Ciudad de México, y había sido relacionada con los cárteles de los Beltrán Leiva, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro detalló que las acusaciones surgieron tras una larga investigación en colaboración con la Procuraduría General de la República, PGR, de México. El 20 de julio de 2017, apenas unas semanas antes del anuncio público, Raúl Flores Hernández había sido detenido en Zapopan, Jalisco, y posteriormente sería extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en el Distrito de Columbia en Washington. Según la OFAC, Julián Álvarez estaba relacionado con 3 empresas, cuyo socio era justamente Flores Hernández, todas en el negocio musical, 2 productoras domiciliadas en Jalisco y Sinaloa. Las acusaciones sugerían que el cantante había permitido que activos relacionados con el narcotráfico se ocultaran bajo su nombre, utilizando la industria musical como fachada para operaciones de lavado de dinero. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. La inclusión en la lista negra de la OFAC significaba el congelamiento automático de todas las cuentas bancarias o inversiones que Julián pudiera tener en Estados Unidos. Sus visas fueron suspendidas. Se le prohibió usar el sistema financiero estadounidense. Su música fue retirada de plataformas digitales. Los contratos de presentaciones en Estados Unidos, el mercado más lucrativo para cualquier artista del regional mexicano, quedaron cancelados de inmediato. El rey de la taquilla, el hombre que llenaba estadios completos sin necesidad de apoyos corporativos, se encontró de repente sin poder cruzar la frontera, sin acceso a sus cuentas, sin ingresos garantizados. Pero el daño no era solo financiero, era también moral, social, emocional.
El nombre de Julián Álvarez, construido durante 18 años de trabajo constante, de giras interminables, de sacrificios personales, quedó manchado en cuestión de horas. Los medios de comunicación replicaron la noticia una y otra vez. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. Algunos defendían al cantante recordando su trayectoria limpia y su origen humilde. Otros lo juzgaban sin esperar pruebas, asumiendo que las acusaciones del gobierno estadounidense eran irrefutables. Al día siguiente, el 10 de agosto de 2017, Julián convocó a una conferencia de prensa para dar la cara. No se escondió, no huyó, no contrató abogados para que hablaran por él. Apareció personalmente, con la voz firme pero cargada de frustración, para enfrentar a los medios y al público. Íbamos a salir a afrontar todas las situaciones y temas que se nos estaban señalando, dijo. En esa conferencia Julián admitió algo que muchos esperaban que negara rotundamente. Sí conocía a Raúl Flores Hernández. Sí lo conozco, reconoció sin titubear. Pero inmediatamente aclaró. No tenía sociedades con él, no tenía relaciones económicas con el narcotráfico, no había actuado como testaferro de nadie. Explicó que sus cuentas bancarias en México, hasta ese momento, todas no habían sido bloqueadas a pesar de la sanción económica impuesta por el Departamento del Tesoro estadounidense. La estrategia de Julián fue transparente desde el principio. No negar la relación personal con Raúl Flores, pero sí negar rotundamente cualquier implicación en actividades ilícitas. Era una posición arriesgada. Admitir que conocía al hombre señalado como narcotraficante podía interpretarse como evidencia de culpabilidad. Pero Julián apostó por la verdad, por incómoda que fuera. No tengo relaciones económicas con él ni con el narcotráfico, insistió. Después de esa conferencia de prensa, Julián hizo lo único que tenía sentido en ese momento. Regresó a su rancho en La Concordia. El mundo exterior se había vuelto hostil, impredecible, peligroso. Los aeropuertos le estaban cerrados. Los bancos lo trataban con desconfianza. Los promotores cancelaban contratos. Los medios especulaban sobre su culpabilidad. Pero el rancho Santa Rosa seguía ahí, rodeado de montañas, lejos del ruido, ajeno al escándalo. En los meses siguientes, mientras el proceso legal comenzaba a avanzar lentamente en Estados Unidos, Julián vivió una realidad que nunca había imaginado. El hombre que había llenado el Staples Center en Los Ángeles, que había vendido millones de discos, que había sido aclamado en cada rincón de México y Estados Unidos, ahora enfrentaba la discriminación más brutal. A mí ya me tocó vivir la discriminación, así tal cual de, por favor, aquí no puede estar, por favor retírese, contó en una entrevista con el programa Ventaneando en 2021. Los ejemplos eran humillantes y repetidos. Llegaba a un restaurante con su esposa y le pedían que se retirara. Sí, yo de, que se quede mi señora y yo me voy. Y fue de, no, por favor retírese, recordó. Intentaba rentar un avión privado para cumplir con compromisos de trabajo y le decían, no se puede, usted no se puede subir. Incluso cuando sus cuentas fueron desbloqueadas en México, algunos bancos lo declararon cliente no grato. El impacto no se limitó a Julián. Su familia entera sufrió las consecuencias del señalamiento. Su esposa enfrentó miradas incómodas en lugares públicos. Sus hijas, demasiado pequeñas para entender completamente lo que estaba pasando, sintieron el cambio en el ambiente familiar. Incluso su hermana, que trabajaba como doctora y no tenía ninguna relación con la industria musical ni con las acusaciones, entonces dejó de recibir las primeras quincenas de su salario cuando se dio a conocer que su hermano estaba en la lista de la OFAC. La mancha no solo caía sobre Julián, sino sobre todos los que compartían su apellido. Es algo que desgraciadamente afecta a todo. Desde cuando se bloquean las cuentas, después que se desbloquean en México. Pero para algunos bancos no soy cliente grato, explicó Julián. La lista negra de la OFAC no era solo un documento administrativo. Era una sentencia social, una marca que te seguía donde fueras, una etiqueta que otros usaban para juzgarte sin conocer los hechos. Pero lo más doloroso no era la discriminación externa, era la incertidumbre interna. ¿Cuánto tiempo duraría esto? ¿Cómo podía demostrar su inocencia ante un sistema que lo había condenado sin juicio? ¿Qué significaba para su carrera, para su legado, o para el futuro de sus hijas? Las preguntas no tenían respuestas rápidas, y las noches en el rancho Santa Rosa se volvieron largas, oscuras, llenas de dudas. Mientras el mundo especulaba y los medios alimentaban el escándalo, Julián caminaba entre sus vacas, alimentaba a sus caballos
y se aferraba a la única certeza que le quedaba. Él sabía la verdad, y tarde o temprano tendría que encontrar la manera de demostrarlo. La lista negra de la OFAC no solo congelaba cuentas bancarias, congelaba vidas enteras, y en el caso de Julián Álvarez, el impacto fue devastador e inmediato. Las presentaciones programadas en Estados Unidos, el mercado que representaba la mitad de sus ingresos anuales, comenzaron a caer una tras otra como fichas de dominó. Los promotores, asustados por las implicaciones legales de asociarse con alguien en la lista del Departamento del Tesoro, cancelaron contratos sin contemplaciones. Los espacios que antes peleaban por tenerlo ahora, le cerraban las puertas. En octubre de 2017, apenas 2 meses después de la sanción, Julián tuvo que cancelar su concierto en Guatemala. Aunque su equipo de relaciones públicas intentó explicar que la cancelación se debía a problemas logísticos para llevar la producción completa del show, los organizadores del evento emitieron un comunicado diferente. Luego de realizar todos los esfuerzos necesarios para poder llevar a cabo el concierto, desafortunadamente el cantante debe enfocarse en la demostración de su inocencia, y esta cancelación es por sugerencia de los abogados. La verdad quedaba en algún punto intermedio, pero el mensaje era claro. La sombra de la OFAC perseguía cada movimiento del cantante. Los números no mentían. Julián Álvarez había sido uno de los artistas más taquilleros del regional mexicano. Sus giras en Estados Unidos llenaban auditorios de 10,000, 15,000, 20,000 personas. Cada presentación representaba ingresos de cientos de miles de dólares, no solo para él, sino para todo su equipo de trabajo, músicos, técnicos, choferes, personal de logística. Cuando las presentaciones se detuvieron, no solo Julián perdió ingresos. Decenas de familias que dependían de esas giras quedaron en la incertidumbre. En agosto de 2018, un año después de la sanción, la Secretaría de Hacienda en México levantó el bloqueo de sus cuentas personales. Era una victoria parcial, una pequeña luz en medio de la oscuridad. Julián podía volver a usar sus cuentas bancarias en territorio mexicano, podía pagar gastos, podía mantener a su familia. Pero las empresas relacionadas con su nombre, las productoras musicales que habían sido señaladas por la OFAC, seguían congeladas. Y lo más grave, aunque sus cuentas estaban técnicamente desbloqueadas, varios bancos lo declararon cliente no grato. La mancha no se borraba con un documento oficial. Persistía en la mirada de los ejecutivos bancarios, en los algoritmos de aprobación de créditos, en las políticas internas de instituciones que no querían arriesgarse a tener su nombre en sus registros. Es algo que desgraciadamente afecta todo, desde cuando se bloquean las cuentas, después que se desbloquean en México, pero para algunos bancos no soy cliente grato. Te explicó Julián en una entrevista con el programa Ventaneando en 2021. No era solo que no pudiera abrir nuevas cuentas o solicitar créditos. Era que los bancos existentes lo trataban con desconfianza, lo monitoreaban con más rigor, lo hacían sentir como si fuera un criminal, aunque las autoridades mexicanas hubieran determinado que su patrimonio tenía un origen legítimo. Pero el daño más profundo no era financiero, era humano. Las consecuencias de la lista negra se extendieron a toda su familia de maneras que Julián nunca imaginó. Sus hermanos, que trabajaban en empleos completamente ajenos a la industria musical, comenzaron a ser mal vistos en sus trabajos y en instituciones bancarias simplemente por llevar el apellido Álvarez Montelongo. Su hermana, que trabajaba como doctora, pues dejó de recibir las primeras quincenas de su salario cuando se hizo pública la inclusión de Julián en la lista de la OFAC. No había cargos contra ella, no había investigación en su contra, no había ninguna razón legal para castigarla. Pero el estigma era tan fuerte que las instituciones preferían discriminar antes que arriesgarse. Las hijas de Julián, María Isabel y su hermana menor, fueron las víctimas más inocentes de esta situación. Ahora que tengo a mis niñas en los colegios, si ven los papeles de María Isabel, que es la más grandecita, los ven y me dicen, «No, ya no puede entrar», contó Julián en una conferencia de prensa en mayo de 2022. Colegios privados que antes hubieran aceptado a sus hijas sin problema, ahora rechazaban sus inscripciones al ver el apellido y reconocer la conexión con el cantante señalado por Estados Unidos. Ellas no se dan cuenta de ese rechazo, desprecio por así decirlo, pero sí es discriminación y se siente feo, admitió Julián con la voz quebrada. Como padre intentaba protegerlas, evitar que sintieran el peso de un señalamiento que no merecían,
que no entendían, que nunca debió tocarlas. Pero era imposible. La discriminación era real, constante, humillante. Y lo peor era saber que sus hijas pagarían durante años las consecuencias de acusaciones que nunca fueron probadas contra su padre. Mientras tanto, la batalla legal comenzaba. No era una batalla mediática ni una campaña de relaciones públicas. Era un proceso lento, tedioso, burocrático, o lo diseñado para demostrar la inocencia en un sistema que asume la culpabilidad desde el momento en que tu nombre aparece en una lista de sanciones. Julián contrató abogados especializados en derecho internacional y regulaciones financieras. Reunió documentos, estados de cuenta, contratos, facturas, declaraciones fiscales de 18 años de carrera artística. Cada peso ganado, cada propiedad adquirida, cada inversión realizada tenía que ser justificada con papel, tinta y sellos oficiales. En México, Julián cumplió con toda la información requerida por la autoridad financiera para demostrar el origen de su patrimonio. Mostró que sus ingresos provenían de conciertos, ventas de discos, patrocinios legítimos, derechos de autor. No había cuentas ocultas, no había transacciones sospechosas, no había vínculos financieros con organizaciones criminales. Pero demostrar esto en México no era suficiente. Estados Unidos tenía su propia lista, sus propias reglas, su propio proceso. Y ese proceso no tenía plazos definidos, no garantizaba resultados, y no ofrecía disculpas si al final resultaba que te habían señalado injustamente. Durante esos años de incertidumbre, el Rancho Santa Rosa se convirtió en algo más que un refugio. Se convirtió en el único lugar del mundo donde Julián podía ser él mismo sin que nadie lo juzgara. Hay mucha paz aquí, repetía constantemente como si necesitara recordárselo a sí mismo. Las vacas no sabían que estaba en una lista negra. Los caballos no lo rechazaban por su apellido. Los árboles no cerraban sus ramas cuando él pasaba. El rancho era el único espacio donde su identidad no estaba manchada, donde su nombre no era una sentencia. Julián trabajaba el doble. Si antes llenaba 3 auditorios en Estados Unidos, ahora llenaba 6 en México, para compensar la pérdida de ingresos. Si antes descansaba entre giras, ahora encadenaba presentaciones sin pausa. Sí afecta, sí, es muy cansado trabajarle al doble, y no rendir y abarcar lo que uno quisiera. Sí pega, sí cansa, sí enfada, pero eso es lo que toca y debo de seguirle, confesó. No había tiempo para la autocompasión. Tenía una familia que mantener, un equipo de trabajo que dependía de él, una carrera que defender. Pero el cansancio no era solo físico, era emocional, psicológico, existencial. Anímicamente a mí todo lo que ha pasado me ha dado mucha fuerza. Yo tengo una familia, equipo de trabajo, amistades y muchas personas que han estado conmigo y que creen en un servidor, y por ello no puedo flaquear por esos señalamientos. No me puedo doblar. Decía tratando de convencerse a sí mismo tanto como a los demás. La fortaleza era una elección diaria, una decisión de levantarse cada mañana y seguir adelante a pesar del peso. En los momentos más oscuros, cuando la discriminación dolía más, cuando las puertas se cerraban con más fuerza, cuando la injusticia parecía insoportable, Julián encontraba apoyo en su madre. Ella nunca dudó, nunca cuestionó, nunca lo abandonó. Agradeció también el apoyo y fortaleza de su mamá, quien nunca lo abandonó en el proceso, se reportó después. En un mundo que lo juzgaba sin conocer los hechos, su madre era la certeza absoluta de que él seguía siendo el mismo hombre que había criado, el mismo hijo que había salido de la Concordia con una mochila y una guitarra para perseguir un sueño. Lo digo abiertamente con toda honestidad. Sí queda uno manchado. Sí es cierto que uno queda manchado. Espero que eso se vaya borrando, quitando, admitió Julián años después con una honestidad brutal. No había forma de fingir que nada había pasado. La mancha existía. Estaba en los registros bancarios, en los buscadores de Internet, en la memoria colectiva de quienes habían leído los titulares en 2017. La pregunta no era si la mancha existía. La pregunta era si algún día se borraría. Mientras tanto, en el rancho Santa Rosa, las vacas seguían pastando, los caballos seguían corriendo, y Julián seguía caminando entre ellos cada amanecer, aferrándose a la única certeza que le quedaba. Él sabía la verdad, y tarde o temprano tendría que encontrar la manera de que el mundo también la conociera.
El 27 de mayo de 2022, 5 años después de que su nombre fuera colocado en la lista negra de la OFAC, don Julián Álvarez recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. Eran las primeras horas de la mañana. Él estaba en su rancho en La Concordia, probablemente a punto de comenzar su rutina diaria. Alimentar a los animales, recorrer los lotes, revisar que todo estuviera en orden. El teléfono sonó. Era uno de sus abogados. Me despiertan con esa noticia. Felicidades, amigo. Hemos llegado y estás libre. ¿Recordó Julián? Libre. Después de 1752 días de señalamientos, discriminación, cancelaciones, peleas legales, noches sin dormir y un peso constante sobre los hombros, finalmente estaba libre. El equipo de abogados había recibido una misiva oficial del gobierno estadounidense informando que Julio César Álvarez Montelongo había sido eliminado de la lista de nacionales, especialmente designados y personas bloqueadas. El documento era claro. A partir del 27 de mayo de 2022 ya no está designado como especialmente designado narcotraficante, de conformidad con la sección 805 de la designación de cabecilla extranjero de narcóticos. No había disculpas. No había explicaciones sobre por qué se había tardado 5 años en llegar a esta conclusión. No había compensación por los millones perdidos, por las oportunidades canceladas, por la reputación dañada, por las lágrimas de sus hijas cuando les cerraban las puertas de los colegios. Solo un documento burocrático que reconocía lo que Julián siempre supo. Él no era un narcotraficante, no era un prestanombres, no había actuado para organizaciones criminales. Ese mismo viernes, Julián convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la Ciudad de México. Después de 5 años de señalamientos, se merecía dar la cara de nuevo, pero esta vez no para defenderse, sino para celebrar. Llegó vestido formalmente, acompañado de su equipo legal y su familia. Las cámaras se encendieron, los periodistas esperaban sus palabras, y cuando Julián comenzó a hablar, su voz temblaba. Desde 2017, en agosto, tuvimos los señalamientos, y fue un 10 de agosto cuando salimos a dar cara y poder decirles a todos ustedes qué es lo que pasaba, que íbamos a salir a afrontar todas las situaciones y temas que se nos estaban señalando. Comenzó, recordando el día en que todo había empezado. Luego, con la voz cada vez más quebrada, añadió, «Estoy nervioso de alegría». Y entonces lloró. Ahí, frente a las cámaras, frente a los periodistas, frente al mundo que lo había juzgado sin piedad, Julián Álvarez se permitió por fin soltar el peso de 5 años de lucha. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de justicia tardía, de vindicación. Tal y como lo prometí en el 2017, he limpiado mi nombre y todo ha sido esclarecido para bien. Hoy, 27 de mayo, bendito Dios, es algo que les podemos compartir, dijo mientras se limpiaba los ojos. La salida de la lista negra significaba varias cosas concretas. Primero, sus cuentas bancarias en Estados Unidos, que habían estado congeladas desde 2017, finalmente serían liberadas. Segundo, podría reactivar sus actividades financieras como cualquier otra persona, como cualquier otra empresa lo hace, incluso hasta con personas y empresas americanas, explicó. Tercero, sus empresas productoras, que habían permanecido bloqueadas incluso después de que México levantara las sanciones en 2018, finalmente podrían operar con normalidad. Pero lo más importante no estaba en los documentos legales ni en las cuentas bancarias. Lo más importante era simbólico. Su nombre estaba limpio. No parcialmente limpio, no técnicamente limpio, completamente limpio. El gobierno de Estados Unidos, la misma institución que lo había señalado en 2017, ahora reconocía públicamente que no tenía vínculos con el narcotráfico, que no era un prestanombres, que había sido un error incluirlo en esa lista. Agradeció también el apoyo y fortaleza de su mamá, quien nunca lo abandonó en el proceso. Se reportó en las noticias. En medio de todos los que dudaron, de todos los que lo rechazaron, de todos los que cerraron puertas, su madre había estado ahí, y ahora, finalmente podía decirle, «Mamá, tenías razón, todo salió bien. La liberación de la lista negra abrió una puerta que había estado cerrada durante 5 años. Estados Unidos. El mercado más grande para cualquier artista del regional mexicano, el lugar donde Julián había construido su leyenda como el rey de la taquilla,
finalmente volvía a ser accesible. Pero no era tan simple como subirse a un avión y volver a llenar estadios. Su visa había sido suspendida en 2017, y aunque ahora estaba fuera de la lista negra, necesitaba tramitar nuevamente todos los permisos para trabajar en territorio estadounidense. En octubre de 2024, durante una conferencia de prensa en Pachuca después de llenar el Palenque 2 noches seguidas, Julián anunció con una sonrisa genuina: «Volveré a presentarme en Estados Unidos a principios de 2025, tras 8 años de ausencia». 8 años. Y casi una década desde la última vez que había pisado un escenario del otro lado de la frontera. Él y sus músicos están listos para planear, ya sea en febrero, marzo y abril o marzo, abril y mayo, y poder estar del otro lado de la frontera para tocar y cantar nuevamente para los paisanos, explicó emocionado. El regreso no sería tímido ni modesto. En abril de 2025, Julián Álvarez haría historia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, con 3 conciertos consecutivos completamente vendidos. Lo que originalmente estaba planeado como un solo concierto de reencuentro se convirtió en una trilogía debido a la demanda masiva de boletos. Del 17 al 19 de abril de 2025, Julián demostró que el tiempo no había borrado su capacidad de llenar estadios, que la ausencia forzada no había destruido su conexión con el público, que las acusaciones falsas no habían logrado acabar con su carrera. Pero durante esos años de ausencia en Estados Unidos, mientras luchaba legalmente por limpiar su nombre, Julián nunca dejó de trabajar. Llenó auditorios en México, duplicó sus presentaciones para compensar la pérdida de ingresos, sacó nueva música, mantuvo a su equipo empleado, y cada vez que podía, regresaba al rancho en La Concordia. Porque el rancho no era solo un lugar, era la prueba física de que había algo en su vida que nadie podía quitarle, que ninguna lista negra podía congelar, que ningún señalamiento podía manchar. Lo digo abiertamente con toda honestidad, sí queda uno manchado, había admitido Julián con brutal honestidad. La liberación de la lista negra no borraba los artículos de Internet, no eliminaba los titulares de 2017, no devolvía los años perdidos. Y la mancha existía, pero ahora, al menos, había un documento oficial que demostraba que esa mancha nunca debió estar ahí. El proceso había sido largo, doloroso, injusto, pero también había sido revelador. Julián había aprendido quién estaba realmente de su lado cuando las luces se apagaban. Había aprendido que la fama es frágil, pero la tierra es eterna. Había aprendido que los escenarios pueden llenarse y vaciarse, pero las raíces permanecen. Y sobre todo, había aprendido que un rancho en las montañas de Chiapas puede ser el refugio más valioso cuando el mundo entero parece voltearse en tu contra. Ahora, con su nombre limpio, con sus cuentas liberadas, con su carrera de regreso, Julián podía finalmente respirar. Podía volver a cruzar la frontera, volver a llenar estadios en Estados Unidos, volver a ser el rey de la taquilla. Pero cada vez que lo hiciera sabría exactamente a dónde regresar cuando las giras terminaran. A su rancho, a su tierra, a su refugio. Porque al final, el rancho Santa Rosa no solo había sido testigo de la tormenta, había sido el ancla que evitó que Julián se perdiera en ella. Hoy, el rancho Santa Rosa sigue exactamente donde siempre estuvo. Las mismas montañas lo rodean, los mismos ríos fluyen cerca, las vacas pastan en los mismos lotes, los caballos corren por los mismos corrales. Pero lo que ha cambiado es el peso que ese lugar lleva consigo. Ya no es solo una propiedad rural en Chiapas, es un símbolo de supervivencia, de resistencia, de identidad preservada en medio del caos. Julián Álvarez sigue viviendo ahí, cuando no está de gira, sigue levantándose temprano para alimentar a los animales, se sigue caminando los lotes para asegurarse de que todo está en orden. Sigue descansando en las hamacas bajo los árboles, tomando café, mientras contempla las montañas que lo vieron crecer. Pero ahora, cada vez que lo hace, sabe algo que no sabía en 2017. Ese rancho fue lo único que nunca lo rechazó, lo único que nunca cerró sus puertas, lo único que nunca cuestionó su identidad. Yo quería que mis hijas crecieran rodeadas de naturaleza, que supieran de dónde venimos, que entendieran que la vida no es solo escenarios y aplausos, había dicho años atrás. Y ahora esas palabras tienen un significado más profundo. Sus hijas saben que su padre fue señalado injustamente. Saben que colegios le cerraron las puertas.
Saben que el apellido que llevan fue manchado por acusaciones falsas. Pero también saben que su padre nunca huyó, nunca se rindió, nunca dejó de ser quien era. Y aprendieron eso en el rancho, viendo a su padre trabajar la tierra con las mismas manos que sostenían el micrófono. El rancho Santa Rosa enseña algo que los escenarios nunca podrían enseñar, que el valor de una persona no está en los títulos que acumula, sino en las raíces que cultiva. Julián construyó ese lugar ladrillo por ladrillo, no porque quisiera presumir riqueza, sino porque necesitaba un espacio donde su identidad no dependiera de la fama. Aquí no me conocen por cantante, aquí soy ganadero, repetía con orgullo, y esa distinción lo salvó. Cuando la lista negra llegó en 2017, los escenarios desaparecieron. Los contratos se cancelaron, las puertas se cerraron. Pero el rancho seguía ahí, las vacas seguían necesitando alimento, los caballos seguían necesitando cuidado, la tierra seguía necesitando trabajo, y Julián seguía siendo necesario, no como el rey de la taquilla, sino como Julio César Álvarez Montelongo, un hombre de Chiapas que sabía trabajar con las manos, que entendía el valor del esfuerzo diario, que no necesitaba aplausos para saber quién era. Llevo más de 18 años dedicándome a la música, y este rancho es lo que me ha mantenido con los pies en la tierra, confesó. No era una metáfora, era literal. El rancho era el contrapeso necesario para no perderse en la industria del entretenimiento, en la vorágine de las giras, en la ilusión de que la fama es permanente. Porque la fama puede desaparecer en un día, como Julián aprendió de la manera más brutal. Pero la tierra permanece, los animales permanecen, que el trabajo permanece. La historia del rancho de Julián Álvarez plantea una pregunta que va más allá de la música regional mexicana o de las acusaciones de narcotráfico. Es una pregunta sobre qué construimos cuando tenemos éxito. La mayoría de las personas exitosas acumulan más premios, más propiedades urbanas, más inversiones financieras, más visibilidad. Pero Julián eligió construir un refugio, un lugar donde no fuera famoso, donde no tuviera que demostrar nada, donde pudiera simplemente existir. Y cuando todo se derrumbó, cuando el mundo exterior se volvió hostil, ese refugio fue lo que lo sostuvo. No fueron los premios colgados en las paredes, no fueron los discos de oro y platino, no fueron las fotografías con celebridades. Fue un rancho en las montañas de Chiapas, y con vacas que necesitaban alimento y caballos que necesitaban cuidado. Fue un lugar que le recordaba todos los días que él era algo más grande y más profundo que su nombre artístico. El rancho también enseña sobre la importancia de tener un lugar donde la familia pueda reunirse sin las distracciones del mundo exterior. Yo quería que toda mi familia viviera junta, explicó Julián cuando describía su visión para Santa Rosa. En una industria donde los artistas pasan más tiempo en hoteles que en sus casas, donde las familias se fragmentan por las exigencias de las giras, Julián eligió crear un espacio central donde todos pudieran volver. Durante los años más difíciles, cuando la discriminación era constante y las puertas se cerraban una tras otra, el rancho fue el lugar donde su familia pudo existir sin el peso del señalamiento. Ahí, sus hijas no eran las hijas del cantante en la lista negra. Eran solo niñas jugando en el campo, corriendo entre los árboles, aprendiendo a respetar a los animales. Ahí, su esposa no tenía que lidiar con miradas incómodas en restaurantes. Podía simplemente descansar en la hamaca, escuchando el cantar de los pájaros. Ahí, Julián no tenía que explicarse ni defenderse. Podía simplemente ser papá, esposo, ganadero. Por las noches, el rancho sigue siendo testigo de los mismos sonidos que Julián describió años atrás. Se escucha un gatote. La gente dice que es un tigre, pero yo nunca lo he visto. Ese gatote, probablemente un jaguar que ronda la propiedad sin dejarse ver, es un recordatorio perfecto de lo que el rancho representa. Hay cosas en la vida que no necesitas ver para saber que existen. Hay fuerzas que te rodean sin mostrarse. Hay amenazas que acechan en la oscuridad, pero también hay refugios que te protegen sin hacer ruido. El jaguar nunca atacó, el rancho nunca falló. Hoy, en 2026, casi 9 años después de que su nombre apareciera en la lista negra de la OFAC, Julián Álvarez ha recuperado todo lo que le fue quitado injustamente. Puede cruzar la frontera, puede llenar estadios en Estados Unidos, puede usar el sistema financiero sin restricciones. Su nombre está limpio,
su carrera está de regreso, su familia está unida. Pero si le preguntas qué fue lo más importante durante esos años oscuros, no mencionará a los abogados que pelearon su caso, ni a los fans que nunca dejaron de apoyarlo, ni al gobierno que finalmente reconoció su inocencia. Mencionará el rancho, porque el rancho le enseñó que la identidad no es algo que te dan, todo es algo que construyes con tus propias manos, que el éxito real no se mide en estadios llenos, sino en raíces profundas, que el verdadero lujo no es tener acceso a todo, sino tener un lugar donde puedas ser tú mismo sin explicaciones, que la paz no se encuentra en los escenarios, sino en la tierra que trabajas cada mañana, que la familia no necesita mansiones ostentosas, necesita un espacio donde todos puedan estar juntos sin distracciones. El Rancho Santa Rosa no es la propiedad más grande de Chiapas, no es la más lujosa, no tiene las instalaciones más modernas ni los diseños más impresionantes, pero es el lugar que le dio a Julián Álvarez algo que ningún estadio, ningún premio, ningún contrato millonario podría darle: la certeza de que cuando todo se derrumba, hay un lugar al que puedes regresar. Un lugar donde tu valor no depende de listas, ni de gobiernos, ni de opiniones públicas. Un lugar donde simplemente eres quien siempre has sido. Hay mucha paz aquí, dice Julián cada vez que habla del rancho. Y esa paz no es accidental. Es el resultado de años de trabajo, de decisiones conscientes, de prioridades claras. Es la paz que viene de saber que construiste algo que no puede ser destruido por acusaciones falsas, que no puede ser congelado por sanciones económicas, que no puede ser manchado por titulares sensacionalistas. Es la paz que viene de tener raíces. La historia de Julián Álvarez y su rancho no es solo la historia de un cantante famoso que construyó una propiedad rural. Es la historia de un hombre que entendió, mucho antes de necesitarlo, que la fama es frágil, pero la tierra es eterna, que los escenarios pueden llenarse y vaciarse, pero las raíces permanecen, que puedes perder acceso a bancos, a fronteras, a mercados, pero nunca puedes perder quién eres si sabes dónde encontrarte. Y Julián siempre supo dónde encontrarse. En un rancho en las montañas de la Concordia, Chiapas, donde el aire es limpio, los animales necesitan cuidado, y un hombre puede ser simplemente un ganadero, sin apellidos famosos, sin acusaciones pendientes, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Ahí, rodeado de montañas que lo vieron nacer, Julián Álvarez sigue siendo Julio César Álvarez Montelongo, y ese nombre, ese verdadero nombre, nunca estuvo en ninguna lista negra.